De intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Hoy recibiendo aquí en estudios a Rodolfo Merelo. ¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Anda bien? Buen día, Fabricio, ¿Con Ernesto, orden? audiencia, todo bien. Siempre sí. construyendo usted. No, bueno, no sé si... Ahora estaba pintando. Estaba nada más. pintando, No, estaba no es pintando. construyendo. Bueno, está bien. Bueno, y está allí también Carlos. ¿Está por ahí, Carlos? A ver, Carlos, si lo tenemos. Carlos. ¿Aló? ¿Escuchan? Ay, Oh, y ahora sí. Hola. Ahora sí. ¿Qué iba a decir? Algo? Hola, no, iba a decir algo que para los televidentes. Sí, que están viendo. Tengo una remera Sí. que dice hermanito. Bratuja. Brat es hermano en ruso. Ah, Es de una... Quiero saludar, porque hacer cultura en el interior es difícil. Es muy Mucho más en el interior de los interiores, como Sí. es San Javier. sí. Hay un grupo de rock metálico aparte, Opa. en San Javier, desde hace unos años, y está intentando sobrevivir y ha grabado discos y vende remeras y se sustenta. Quiero saludar a los compañeros de Bratuja. Mire usted, ¿en San Javier están? En San Javier. Te sí, podríamos sí. invitar un día, ¿no? El ensamble acá con Cecilia, por ejemplo, que tiene Genial. todo el Bueno, destaque del arte. Le paso el contacto a Por favor. buena Sí, sí. gente. Sí, Disculpen. Todo era lo que tiene que ver con un cultura. un chivo que no tiene que ver con el tema. No, pero bueno, está bueno como parte de la mesa. Bueno, Carlos, ¿cómo anda? bien, todo bien. Bueno, me alegro, todo bien. Un gusto en Montevideo, pero un gusto tener a Rodolfo en la vuelta, que hace un par de programas que no podíamos contar con él y está Exacto. bueno que esté por ahí. Ya tiene con quién pelearse. Bien. Ya llegó. Como siembran cizaña, Como siembran sí, sí. cizaña. Bueno, hoy gran pelea, entre Carlos Giafiliola y Rodolfo Merelo. No se lo pierda. Yo no es por hacer periodismo amarillista. Eso es mentira, eso es mentira. Gran discusión se da ahora, a partir de este... Está Ángel también, Ángel Iván Pavlov. ¿Cómo le va, Ángel? Buen día. Buen día. Qué responsabilidad voy a tener que mediar acá. Usted es el que pone el fiel de la balanza, que tiene que estar en el medio ahí. ¿Anda bien? Bienvenido, Merelo, al ruedo. Gracias. Nuevamente. Estimado. Si vas a mediar, tira alguna para este lado, ¿no? Porque No, entonces no están mediando. no, Tira alguna patera. no me acuerdo que hayas mediado, ¿no? Por favor. Bueno, más allá de este clima en el que siempre con respeto y aprecio nos juntamos aquí los martes a conversar sobre distintos temas, el tema sobre el que vamos a hablar hoy, sin duda que no tiene mucho para festejar ni mucho para alegrarse, ya que un nuevo conflicto bélico se está dando esta vez en Israel, una acción de un grupo terrorista, Hamas, que ha intervenido fuertemente en Israel, que ha hecho que Israel pasara de la defensiva a la ofensiva, decíamos hoy de mañana. Recién hacíamos el análisis internacional con Daniel Bianchi sobre esta realidad, sobre lo que ha pasado y lo que está pasando en aquella zona del mundo, y cómo esto repercute en cada uno de los países y particularmente en Uruguay, en donde hay una colectividad judía muy grande, en donde los partidos políticos se sienten en todo caso con la responsabilidad de poder manifestarse con respecto a esta situación, y algo que ha pasado en el Parlamento, específicamente en el Senado, en donde no se ha logrado, por lo menos hasta las últimas horas, acordar una declaración por el ataque de Hamas. El Frente Amplio y Cabildo Abierto han planteado reparos al texto de los blancos. Los blancos y colorados resaltan en borrador su más enfática condena respecto al brutal accionar de la organización terrorista Hamas, que lleva más de 1000 víctimas inocentes y centenares de secuestrados. El Partido Nacional repartió ayer a los coordinadores de bancada del resto de los partidos un punteo a modo de proyecto de declaración de la Cámara de Senadores para condenar el ataque de Hamas a Israel. Si bien el oficialismo busca que el pronunciamiento sea consensuado entre todas las partes, tanto Cabildo Abierto como el Frente Amplio anunciaron reparos a la propuesta. El texto establece que ante la agresión sufrida por el Estado de Israel, la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay expresa, a pesar de detallar 6 puntos, el listado fue entregado por Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada blanca, a los coordinadores de los partidos. El oficialismo resalta allí su más enfática condena respecto al brutal accionar de la organización terrorista Hamas,
que lleva más de 1000 víctimas inocentes y centenares de secuestrados. El segundo punto establece su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo que implica infundir miedo y muerte en poblaciones inocentes. Además, remarca su más incondicional respaldo a la seguridad y el derecho a defensa del Estado de Israel, su solidaridad con los familiares y víctimas de los deplorables ataques, su compromiso con la paz, la solución pacífica de las controversias y el irrestricto respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por último, propone advertir a la comunidad internacional sobre la eventual participación de otras organizaciones terroristas en la región. Los senadores del Partido Colorado ya dieron su aval para esta redacción, según confirmó el senador Germán Coutinho. Consultada, la coordinadora de la bancada Frente Amplista, Amanda de la Ventura, consideró que el punteo es muy duro y que no comparten esa forma de encarar un tema tan serio con tanta historia atrás. Los senadores del Frente Amplio analizaron la propuesta en su reunión de bancada de ayer, en la que también participó el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, que, bueno, también conocimos en las últimas horas un comunicado del Frente Amplio en donde sí señala estos hechos como hechos terroristas. Lo primero es buscar que se cumplan las declaraciones ya hechas por la ONU y promover los diálogos para los dos estados. El Estado palestino también debe contemplarse en ese derecho, sostuvo la legisladora de la vertiente artiguista, quien agregó que si la coalición está parada en eso, va a ser difícil de acordar. Por su parte, el senador suplente de Cabildo Abierto, Marcos Metol, quien suele tomar los temas internacionales, transmitió a Graciela Bianchi que están absolutamente de acuerdo con la declaración, pero que algunas palabras pueden confundir. Hablar de solidaridad es mucho más apropiado que hablar de apoyo, que se puede confundir habiendo declaración de guerra de por medio, dijo Metol. El senador sostuvo además que una cosa son los actos terroristas que llevó adelante Hamás y otra, considerarla así, que por lo menos la Cancillería no la considera de esa manera, porque se basa en un listado de Naciones Unidas. Hoy formalmente Uruguay tiene relaciones con Palestina y separamos a Hamás de Palestina, puntualizó Marcos Metol. Después, otra cuestión. Por supuesto que apoyamos esa condena firme, pero queremos incluir un restablecimiento del orden, el cese de la violencia y un llamado a la comunidad internacional a respetar el espíritu de los acuerdos internacionales. Y uno dice, bueno, pero esto es algo que está pasando en Israel, ¿no? Es una realidad que bueno, geográficamente queda lejos. Ahora, como en el país también es importante el posicionamiento de los partidos políticos sobre estas situaciones. ¿Qué visión tienen sobre el pronunciamiento, en este caso, de las organizaciones políticas del país? Y bueno, si quieren hacer algún análisis sobre la realidad que está sufriendo justamente el pueblo también allí, estamos abiertos a escucharlos. Empezamos por quienes están conectados, por las dudas que se nos vayan. Carlos, ¿empezamos con Carlos? Estoy acá. A ver, yo voy a empezar justamente por lo que vos decías, que es el punto que tiene que ver sobre nuestra consideración sobre el tema, sí, antes de hablar sobre las declaraciones que puedan estar haciendo los partidos y demás. Uh-huh. Yo, enseguida, a través de un instrumento que tenemos todos al alcance de nuestra mano, uh-huh, que son las redes sociales, me pronuncié sobre el tema. Uh-huh. Mi más profundo rechazo y condena a estos ataques que sufrió el pueblo de Israel, y la reflexión después es que condeno a todo acto de terrorismo, condeno a todo acto de violencia, de asesinatos, de secuestros, en este lugar en particular y en cualquier lugar del mundo, y mirando para atrás hoy y para adelante, siempre los condeno. Es una definición que parece una definición facilonga, pero no lo es, porque a veces suele pasar que cuando se dan situaciones de este tipo, algunos, como en otros temas, ¿no? Algunas situaciones las condenan, pero otras las justifican. Yo no justifico ninguna acción de violencia, no justifico ni justificaré jamás ninguna acción donde se mate,
donde se pongan bombas, donde se secuestre gente, etcétera, etcétera. No voy a justificarla jamás. Venga de donde venga y estemos parados donde estemos parados. Eso es una primer cuestión respecto al tema. Es decir, la condena total a lo que pasó el otro día y que todos pudimos ver con imágenes que son realmente desgarradoras, lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso en primer lugar. Después, bueno, viene todo el tema del análisis político que hay que hacer, obviamente, de la realidad de esa zona del planeta y de las cosas que vienen ocurriendo, no de ahora, sino de antes. Ahí empiezan distintos análisis y no es sencilla la historia de esta parte del mundo. Hay que tratar de profundizar y entenderla mejor. Yo estos días he escuchado a algunos analistas, no pude escuchar recién que ustedes llevaron a Bianchi, ¿no? Sí, a Daniel Bianchi, no, sí. Sí, no lo pude escuchar, pero he escuchado a otros y está bueno tratar de meterse en cuestiones que tienen que ver con lo político, en algunos casos obviamente bélico, que sucede en estas partes del mundo. Está bueno profundizar y tratar de desentrañar y encontrar por alguna punta de explicación, pero repito, yo voy a condenar, no me importan las explicaciones ni los puntos de vista de donde se paren de un lado o del otro. Cuando hay violencia la voy a condenar siempre. Y después está el tema de lo que sucedió acá en el Uruguay. Hubo de todo, ¿no? Hubo declaraciones fuertes y claras desde el comienzo, hubo algunas declaraciones que fueron un poco difusas, hubo más de una declaración dentro de alguna fuerza política, concretamente en el Frente Amplio hubo una primera declaración, después hubo otra, en el medio hubo declaraciones de algunos dirigentes connotados del Frente marcando diferencias con esas declaraciones, y después está lo que está pasando que vos relatabas en el Parlamento, que, yo entiendo que cuando se va a sacar una declaración está bueno que se miren los detalles, me parece bien que se estén queriendo mirar los detalles de las palabritas, creo que está bueno que haya un pronunciamiento, en este caso del Uruguay como tal, y también del Parlamento, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, está bien, pero está bien también de que se miren los detalles a la hora de las declaraciones, porque a veces un punto, una coma, una palabrita puede no ser fiel a lo que está pasando o a lo que debiéramos declarar. Entonces, bueno, ese mundo de las declaraciones es todo un mundo aparte, que obviamente uno como está en el tema político lo mira, pero a mí lo que más me importa es, repito, cómo me paré yo como ciudadano, como persona frente a esta situación, y bueno, bien. Condena total a todo este tema, ¿no? Bien. Ángel. Bueno, yo quiero separar también, lamentablemente me perdí la intervención anterior de esta persona que nombraron del analista. Sí, me encanta el tema geografía, historia. Tuve la suerte de estar en la zona ahí, en Jordania, en Egipto, y lo primero que quiero hacer entender a la gente quizá es que, porque me pasó a mí, uno que está acostumbrado, así como que estamos en esta mesa con Rodolfo, con Carlos, con ustedes, con la gente que está escuchando, que unos del frente, otros colorados, otros blancos, algunos no saben ni lo que votan, no le interesa, pero todos nos juntamos en algún lado, en el fútbol, en la plaza, y hablamos de política y discutimos. Escuela, nos cruzamos todos los días en la puerta, es algo no normal solo acá. Eso, sino que hablamos de cualquier tema, sí. Nos hacemos un chiste, tratamos de calentar al amigo solamente para molestarlo, y salimos abrazados y conversando, eso y sí. Por suerte eso es una cosa que uno que está acostumbrado no lo valora. Y lo que sí me pasó fue hacer un chiste de los que yo hago,
y la reacción fue muy rara. Y fue justamente ahí, era chico yo, no tampoco era grande, era chico, y me di cuenta que hay cosas que en Uruguay podemos hacer, tenemos la suerte de poder hacer, y allá, en esa zona, no. Porque hay heridas de muchos años abiertas, hay heridas que incluso no fueron provocadas ni siquiera en Oriente Medio, que derivan del Holocausto, que derivan de de cómo fueron tratados los judíos también en Europa, de la solución que se le dio, entre comillas, a lo que llamaron el problema judío, del colonialismo británico y francés también, que eran los dueños, entre comillas, también, de lo que quedó del Imperio Otomano cuando cayó en 1900, después de la Primera Guerra Mundial. Y todo eso, que es una ensalada, es una sopa, es un puchero, no se sabe lo que es, son grupos étnicos, religiosos, nacionalidades, que está todo entreverado ahí y todavía no se puede solucionar. Lamentablemente no se puede solucionar. Con respecto al tema de Hamás, hay mucha gente que confunde. Yo quiero resaltar algo, que Hamás es un grupo terrorista y no representa a los palestinos. Siempre se habla de los palestinos, se habla de Hezbollah, se habla de Hamás, pero dentro de lo que hoy se considera lo que sería Palestina, que estamos hablando de la Franja de Gaza y la parte de lo que se llama Cisjordania, o el este de Jerusalén hacia Jordania, que es otro pedazo de lo que es Palestina, ni siquiera ahí hay acuerdo entre los palestinos. Recordemos que tienen la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que fue presidida por Yasser Arafat durante años, creo que de finales de la década del 60 hasta que murió en el 2000 y pico, 2004, 2005, ponele, y a partir de ahí está Mahmoud Abbas, que originalmente su nacimiento va de la mano de la declaración de la desaparición del Estado de Israel. Y después, con los acuerdos de paz de Oslo y todo eso, empezaron a asimilar que debían coexistir con el Estado de Israel. Incluso tuvieron esos acuerdos de paz que son muy famosos, pero en Gaza se perdió el control. Gaza no está gobernada por la OLP. Gaza tiene un gobierno, tiene un desgobierno, tiene un Estado fallido y está dominado por el espacio terrorista de Hamás. Hoy hay 2 millones y pico de civiles rehenes del terrorismo de Gaza. Entonces, no es que Palestina es Palestina, Israel es Israel. Palestina, dentro de la misma Palestina, tiene conflictos que no son fáciles de solucionar. Y lo que pasó el otro día, independientemente de lo que pensemos de Israel y Palestina, y Uruguay históricamente desde la creación del Estado de Israel apoyó siempre la solución de los 2 estados. Desde el 48 que nació Israel, Uruguay apoyó la creación del Estado de Israel y Uruguay históricamente también apoyó la creación del Estado palestino. Entonces Uruguay ha mantenido, Ángel, si se quiere, una tradición en esto. Un dato, fue el embajador Rodríguez Fabregat el voto que definió la creación del Estado de Israel en 1948 en Naciones Unidas. Bueno, y eso no es menor, Entonces, tenemos la obligación, a mi juicio, como partidos políticos, de tomar posiciones en algunas cosas porque marcan un sendero, marcan una posición ideológica, filosófica sobre lo que pensamos sobre las cosas. No vale todo. Y en esto a mí me parece adecuado que los partidos políticos, y a mi juicio yo estoy muy orgulloso de la declaración que hizo el Partido Colorado, no cabía otra respuesta que la de condenar el asesinato a mansalva de niños, familias enteras, el secuestro de mujeres, la violación. Es una cosa medieval. A mí cuando yo empecé a ver las imágenes y empecé a leer lo que estaba pasando, a mí me hizo acordar a las sazonadas que hacían a principio de la Edad Media. Estamos hablando de cuando venían los bárbaros, había que hacerla. Bien, ahí estamos viendo, Ángel, la zona justamente en la que se está dando este conflicto, que es en la Franja de Gaza, justamente, que es una zona muy, muy delimitada, ¿no? O sea, no estamos hablando de un... Está acorralada al sur de Israel, hacia el oeste, en la costa del mar Mediterráneo, y tiene frontera. ¿Estás viendo la imagen ahí? Sí. ¿Estamos compartiendo video con ellos? Pero me sé de memoria el mapa. Compártame video con ellos, por favor. Ahí lo está viendo.
Ahí lo está viendo. Ahí está, tiene la frontera sur, comparte la frontera sur con lo que sería la península del Sinaí de Egipto, y tiene también toda una franja de costa contra el mar Mediterráneo. Que esa es una de las cosas también que hay que incorporar a lo que sería el problema de Gaza. Porque se dice que Israel la tiene rodeada y la tiene aislada, pero pensemos que Egipto, que tiene la frontera con Israel, también tiene bastante controlada y, si se quiere, hasta casi que prohibido el acceso tanto hacia adentro y hacia afuera desde la Franja de Gaza a su territorio, porque también están vinculados a grupos terroristas que funcionan en Egipto. Y acá cuando la ensalada se complica, y con esto termino mi primera intervención, esta ensalada de grupos terroristas no solamente que tiene de rehén a los pobres civiles de la Franja de Gaza, también está mezclado a Hezbollah, que trabaja en lo que sería el sur del Líbano, pero empiezan a aparecer grupos terroristas vinculados a Irán. Entonces, la Guardia Revolucionaria, que surge como una especie de policía religiosa del régimen dictatorial, diría yo, de Irán a partir de la Revolución del 79, es una policía fundamentalista, totalmente fundamentalista en cuanto a la religión, y tiene un brazo armado que trabaja en el exterior, que se llama el Quds, que es el que básicamente financia, provee de armas y de inteligencia a todas estas células terroristas que están rodeando Israel y que también operan en algunos países que son, entre comillas, enemigos religiosos del régimen de Irán, porque también los musulmanes están peleados entre ellos. Una cosa son los chiitas y otra cosa son los sunitas. Ahí tenemos un mapa un poco más amplio con los países justamente que están en las fronteras. Está Egipto, claro, Israel, Gaza. Y Jordania también. Egipto y Jordania fueron los primeros países que empezaron a tener árabes después de la guerra que tuvieron todos los países árabes contra Israel. Y la guerra de Yom Kippur. Empezaron a tener relaciones diplomáticas. Cuando uno empieza a ver todo esto que yo dije muy rápido y que capaz que alguno se perdió, empieza a tomar dimensión de que esto no es fácil de solucionar. Yo, al contrario, a mí me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque la guerra, el enfrentamiento, ese odio, lo único que termina es dándole más poder a los poderosos, manteniendo y sometiendo a la esclavitud en el sentido de que sos esclavo de la guerra, a los civiles que no tienen y no quieren tener nada que ver con esto, y en la pobreza más absoluta, porque todo el dinero que se puede exprimir va para armas y va para financiar el conflicto y va para financiar los señores de la guerra. Entonces, siempre que hablemos de guerra de este tipo, siempre que hablemos de un conflicto religioso, siempre que hablemos de un conflicto político, también tenemos que meter los intereses de esos señores de la guerra, que lo único que quieren es seguir en el conflicto porque no les interesa la paz. Entonces, esto va a determinar que este conflicto, que ahora Israel responde con dureza, que podemos decir después en otro momento si eso está bien o mal, o si hubiésemos hecho otra cosa, en los hechos no importa, es lo mismo, es más lío, es más muerte, es más pobreza, es más sometimiento para los civiles. Entonces, lamentablemente, es una situación que a mí me parece que nos demuestra que siempre estamos al borde, la civilización humana siempre está al borde de retroceder varios casilleros de un momento a otro, ¿no? Cuando uno parece que estamos evolucionando, que empezamos a tener tolerancia, que la gente empieza a tener más libertades, y pasan estas cosas y retrocedemos 1000 años. Y yo digo, qué increíble. Y eso también, como siempre digo en esta mesa, cuidemos lo que tenemos, porque cuando uno ve lo que pasa en otros lados, toma dimensión del valor de las cosas que tenemos. Tal cual. Quiero compartir un mensaje que nos envía Alejandro. Dice: a la gente común le repercute muy poco, excepto a quienes tienen familia allá por razones muy evidentes. Me preocupa la hipocresía de contar ciertos crímenes de guerra y terrorismo cuando son unos las víctimas
y cuando ocurre en otros lados nadie le da importancia. Es peligroso e indignante. La discusión sobre si el Frente Amplio pone un punto y una coma o se declara de tal o cual forma es una tormenta en un vaso de agua que se puede volcar en contra de la coalición cuando hay tantas otras actitudes y sucesos criticables. Voy a dar una información. Dígame. Los últimos datos oficiales indican que en Israel viven 22.000 uruguayos o descendientes de uruguayos, que es casi la población de Fraiventos. ¿Qué le parece? Es un Fraiventos entero. Rodolfo, Merelo. Comparto, estaba escuchándolo atentamente a Carlos, previo por supuesto escuché a Frilela. Comparte ese sentir de tristeza, ¿no? Claro. Que producen estas cosas. Cuando uno cree que, bueno, los conflictos ya no se pueden solucionar mediante la masacre. Estamos en otra época, se supone. Específicamente de civiles, ¿no? Porque acá están muriendo niños, mujeres, sí. hombres. Es contra la población. Que nada tienen que ver con estos conflictos bélicos, esta guerra, o no sé si es guerra, porque alguien decía que las guerras se suceden cuando se enfrentan dos países, y acá no se están enfrentando dos países, se está enfrentando un grupo Hamas, que es un grupo terrorista, que es fundamentalista, que tiene en sus objetivos la destrucción de Israel, ¿no? Porque entiende que está ocupando tierras palestinas, que todo eso fue de Palestina, que los poderosos del mundo, creo que Carlos lo dijo, Carlos no, Ángel lo dijo al pasar ahí, se repartieron el mundo y se repartieron estas tierras con intereses propios, no específicamente de los orígenes de quienes habitaban ahí, con intereses específicos, ¿no? Tanto Inglaterra, Francia, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y pasa lo que está pasando, ¿no? Es una guerra eterna, ¿no? Porque parece que esto no va a tener fin. En algún momento seguramente tendrá algún fin, pero no va a ser hoy, seguramente no va a ser con este conflicto. Con este conflicto va capaz que a desaparecer la Franja de Gaza, ¿no? Porque lo están bloqueando, ya está bloqueada, ¿no? Es la cárcel abierta más grande del mundo, se dice, ¿no? Porque es eso. Ahora ya le cortan suministro de luz, Israel le hizo un agua. muro, pero ahora además le cortan todas esas posibilidades. No tiene acceso a alimentos. Tienen uno rechaza, porque es verdad, yo creo que no hay nadie que no rechace una acción de este tipo, de un grupo terrorista, que atenta contra civiles que nada tienen que ver. Pero hay que manejarlo en el contexto. Creo que los dos compañeros lo mencionaron de distintas formas, ¿no? Hay que contextualizar y hay que ver la historia que tiene todo esto, ¿no? Bueno, Amanda de la Ventura, coordinadora de la bancada del Frente Amplio, señalaba con respecto al comunicado que pretende emitir el Senado de nuestro país, que justamente los términos en los que se está redactando ese documento incluye expresiones muy fuertes para algo que debe ser analizado más desde lo histórico. Yo no tengo ninguna duda, porque digo, no se habla, no se condena desde el origen de Israel, el ataque a civiles que nada también tienen que ver, que no son terroristas, de manera constante, año a año, ¿no? Ayer escuchaba al embajador palestino en España y enumeraba las muertes de civiles palestinos en manos de los colonos de Israel de manera constante. Eso no es noticia, no ha sido noticia. Es noticia cuando un grupo terrorista, como en este caso, ataca a Israel. Y se intenta siempre, ¿no? Por suerte, hoy acá estamos delimitando bien, ¿no? Pero otros es Palestina. Y Palestina, es verdad, no es Hamas. Hoy está claramente delimitado que Hamas es un grupo terrorista que tiene el mando o el gobierno de una franja de esa Palestina dividida territorialmente y que hasta ahora no tiene forma de solucionarse.
Me parece que ahí está el punto. Y cuando vemos un grupo, una guerra de este tipo, que donde ponemos mucho énfasis en respaldar a uno, no vemos otros conflictos que están sucediendo al lado, ¿no? Ucrania, Rusia. Ucrania sí tiene derecho de defender su territorio de ese invasor que es Rusia, ¿no? Según lo que se está manifestando. Ahora, Palestina no tiene derecho, no ha tenido derecho durante más de 70 años de defender su territorio, que es constantemente avasallado por Israel. Y hay centenas de imágenes, de mapas, como Palestina como que se va achicando, ¿no? A lo largo de la historia se va achicando, y se achicará un poco más después de este conflicto, con la mirada distraída de toda la comunidad internacional, ¿no? No hay un reclamo en defensa de un pueblo que quiere vivir libre y en paz en un territorio que se considera que es de ellos. Perdón. Hubo acuerdos de paz en Estados Unidos con la mediación del presidente de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, presidido por Clinton. En el 93, ¿no fue? ¿Fue el acuerdo de paz? Que participó Yasser Arafat, firmó los acuerdos de paz. Sí. Se comprometieron a avanzar en esos acuerdos de paz, creo que era Menachem Begin, el primer ministro israelí, si no me falla la memoria, y Yasser Arafat, después de un arduo proceso de negociación, pero esos acuerdos finalmente no se cumplieron. No se cumplieron. Lástima que Daniel no lo dijo, que ha estudiado bastante ese tema en la columna anterior. Lamentablemente, por la razón que fuera, Palestina no ha cumplido los acuerdos a los que se ha comprometido tampoco. Entonces, claro, es bastante complejo el tema, porque uno puede decir, perdón Ángel, y termino, era un protectorado inglés el territorio en el cual los judíos del mundo fueron comprando tierras y ocupando predio contra predio para formar Israel. Predio contra predio compraron, y el día que se declaró el Estado de Israel en la biblioteca, presidido por Ben Gurión, los judíos entregaron los títulos para formar el Estado de Israel. Compraron y entregaron los títulos. Con tierra privada. Ese es el origen del Estado. Entonces, después de muchas guerras, se llega a un acuerdo en Washington, en la Casa Blanca, con Yasser Arafat firmando. Y lamentablemente tampoco eso generó la paz. Y están los acuerdos de Oslo de base también, que delimitaron también fronteras y demás. Sí. Pero lo acá hay un tema que no es menor. Es como que, lo estaba escuchando Ernesto, y es como que... Pero Palestina no existía cuando se arranca el Estado de Israel. En el 40 existía Palestina. Existía el territorio palestino, pero no el Estado palestino. El Estado palestino es proclamado por las Naciones Unidas. No existía un Estado palestino. Creo que esa es algo que en la base del tema que tenemos que a ver si nos podemos poner de acuerdo. Era un espacio colonizado por otros, ¿no? Era un territorio, Palestina era un territorio ocupado por palestinos y por judíos que se habían ido reinstalando después de la diáspora y habían ido comprando territorios. Digo, que eso me parece importante tenerlo como el origen del tema. Es un hecho histórico. Lo acaba de decir Daniel y es verdad. El Estado palestino no existía el territorio de Palestina. Acá hay un tema que, porque ya la colonización no fue primero no fue primero de europeos. La primera colonización de ahí fue a partir de lo que fue la creación del Imperio Otomano con la caída de Constantinopla, que justamente parte de los territorios del sur del Imperio Otomano incluía lo que actualmente se llama Palestina. Pero esa Palestina que nosotros pensamos que es Cisjordania y la Franja de Gaza, en ese momento era todo lo que es Israel, parte de Egipto, Líbano, Siria y Jordania. Una parte de Líbano, una parte de Siria, y todo Jordania. Todo eso era Palestina. Entonces,
Si nos ponemos finos con la terminología, los palestinos también tienen a Jordania, tienen una parte de Líbano, tienen una parte de Egipto, tienen una parte de Israel, y todo eso era lo que llamaban el territorio de Palestina. El tema es que a mí me parece que es el condimento que termina explicando el por qué el Estado palestino no se ha podido formar, es básicamente que se empieza a mezclar el fundamentalismo religioso y que las bases fundamentales para lo que podamos llamar un Estado no se han dado desde el punto de vista de palestino. ¿Por qué? Y puedo estar equivocado en esto, pero es lo que quiero transmitir. Vos primero, para tener un Estado, tenés que tener una unidad básica, y eso hoy, en lo que hoy sería Palestina, que sería Cisjordania y la Franja de Gaza, no existe, justamente porque tenés el poder dividido. En una hay un poder, si se quiere, más moderado, que fue justamente liderado por Yasser Arafat hasta el 94, que murió, que fue el que encaró los procesos de paz de Oslo y de Washington, que fue el que intentó, el que se evolucionó desde un grupo... Opa, ¿qué pasó? Se nos fue. A ver. Arafat murió envenenado, ¿no? A ver, Ángel, se está reconectando, Ángel, me parece. Ahí se cortó. En un gobierno... Ahí volvemos, ahí volvemos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Digo que se quiso convertir, nació como un grupo terrorista, la OLP, y después evolucionó hacia un intento de ser un gobierno representativo del pueblo palestino, pero se le metió el fundamentalismo islámico adentro. Y no solo se le metió, sino que se lo metieron, porque Israel tiene un enemigo declarado, que es otro país, que es Irán, y no es un país que simplemente se limite a una retórica de amigo-enemigo, sino que es un país que actúa internacionalmente. Al punto que tenemos los ataques terroristas de Argentina, que está demostrado que tiene vínculos directos, absolutamente directos, con gente de poder vinculadas al gobierno iraní. Entonces, si lograron volar la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, imaginen que estamos al otro lado del mundo, imaginen lo que pueden hacer en el barrio, en un barrio tan convulsionado como ese. Entonces, siempre que opino de estos temas, yo siempre digo, no le echemos toda la culpa a Israel de lo que pasa, porque en realidad... no es cierto que todo lo que pasa es fruto del nacimiento de Israel, porque Israel iba a nacer junto con el Estado palestino, pero en ese momento no existía la unidad de Palestina. En ese momento los árabes, estamos hablando de finales de la década del 40, ¿no? Es casi 70 años atrás, lo primero que hicieron fue, cuando se declaró el nacimiento del Estado de Israel, fue declararle la guerra, enseguida. Incluso países que después se llevan bien con Israel, como pueden ser Jordania y Egipto. Entonces es un lío tan grande, que quizá lo que haya que ver son principios básicos, y en esos principios básicos es donde nos permiten a nosotros decir, hay fronteras que no se pueden pasar. Y esto que hizo Hamás, independientemente del Estado palestino, independientemente de los palestinos, no representa el sentir de los palestinos. Es un error mezclar a Hamás con el sentimiento del palestino común y corriente. Y esto no es más que la barbarie absoluta, y es lamentable que estemos observando estas cosas en pleno siglo XXI. ¿Escuchaste, Ángel? ¿Comentario de Rodolfo? No, que de la misma forma que expresás eso, y es verdad, que Hamás no es el sentir de Palestina y de los palestinos, tampoco es el sentir del pueblo de Israel lo que está haciendo con la gente, el Hamás y la Franja de Gaza, ¿no? Porque hay decenas de testimonios donde no comparten este conflicto bélico, ¿no? Porque saben que los que mueren de un lado y del otro son civiles, no mueren otros. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el análisis desde la mirada de lo que sucede en nuestro país a raíz de esta realidad internacional que nos golpea, con informaciones que señalan ahora, en este momento, con información que tenemos en el estudio multimedia aquí de la radio, que tenemos acceso a la información internacional al instante,
de 1.600 muertos registrados ya en este conflicto terrible que está surgiendo minuto a minuto con noticias nuevas. Israel acaba de declarar que ha recuperado el control de todas las zonas que están en su territorio en la Franja de Gaza y que le ha interrumpido todo tipo de suministros a esa zona que actualmente está en conflicto y que son quienes están atacando duramente el territorio israelí. Vamos entonces a la pausa, venimos enseguida con el análisis de la situación en Uruguay. Esta declaración que el Senado del Uruguay ha planificado realizar en repudio de estos actos, y qué importante es la forma en la que se presenta esta declaración a nivel internacional. Ya venimos. Escuchanos desde cualquier lugar. Descarga nuestra aplicación de la tienda Google Play. Nos encontrás como Radio Litoral. Disfruta de nuestro contenido extra exclusivo de la aplicación. Descargala y disfruta nuestra programación desde donde estés. Enseguida continuamos. Inicio de espacio publicitario. Es la hora 9:51. Comuníquese con Radio Litoral al 4562-3100 o por WhatsApp al 098-84-5304. En menos de un mes, 6.000 hogares eligieron ser más eficientes con la energía y se sumaron al programa Renovate del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 6.000 hogares que recibieron un apoyo económico y que además van a un mensaje del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hoy les voy a hablar sobre mi teoría del círculo económico positivo. Suena un poco complicado, pero de la manera que se los voy a explicar, lo van a entender clarito. En la ciudad de Fraiventos vive Verónica. Ella fue a la carnicería a comprar carne para hacer unas hamburguesas caseras. Con la plata de la compra de Verónica, José, el carnicero, fue a la panadería y compró una torta riquísima. Con la plata que pagó José, Diana, la panadera, fue a la cosmetóloga y se hizo un masaje facial. ¿Y sabes quién es la cosmetóloga? Verónica, ¿te acordás? Y ahí es donde se cierra el círculo económico positivo. Comprar localmente tiene un beneficio mayor. El dinero se mueve acá. Se mantienen los empleos de la gente que conocemos y podemos contar con servicios y productos cuando los necesitamos. Yo digo, si vivís acá, está bueno que compres acá, ¿no? Lo nuevo de Hyundai ya está en Río Negro. Un showroom pensado para tu mayor comodidad. Atención personalizada, excelente financiación y la mejor garantía del mercado. Vení a descubrirlo. Es momento de empezar algo nuevo. Te esperamos en Jung, en Montevideo 3569. Hyundai en Río Negro es Oaco Automóviles. Río Negro te invita todo el año para que sientas la naturaleza tal cual es, para que vivas la historia que nos hizo únicos en todo el mundo, para que conozcas la cultura que nos distingue, para que encuentres en nuestro departamento tu lugar especial. Río Negro, naturalmente. Gobierno Departamental. UPM selecciona pasante de laboratorio para Fraiventos. Buscamos estudiantes avanzados o recibidos de tecnólogo químico, facultad de química, facultad de ciencias o carreras similares. Valoraremos los conocimientos en desarrollo y aplicación de técnicas de laboratorio y el manejo de inglés. Sumate a los más de 7.000 uruguayos que forman parte de nuestra cadena. Ingresá a upm.ui/empleo y postulá. UPM. Producimos futuro. Recibimos la primavera con oportunidades únicas por renovación de stock y por pocos días te esperamos con los mejores descuentos y oportunidades para toda la familia. Y como siempre, los mejores planes de financiación y la mejor atención en un local pensado para que disfrutes de tus mejores compras. Llévate todo. Macri, te conviene. No te lo pierdas. Es por pocos días. Te esperamos como siempre, Macri Life. El
la fija. Abrís TikTok y empezás a pasar videos hasta que te encontrás con uno muy placentero de alguien abriendo la caja de un reloj. Seguís pasando y el algoritmo te tira cada vez más videos de ese reloj. Está lindo, ¿eh? Así pasa el tiempo y cuando te querés dar cuenta, viste 37 reviews, 14 outfits para combinarlo y estás en Mercado Libre, agregándolo al carrito. No ves la hora de que llegue para ver la hora en tu nuevo reloj. Si es tendencia, está en Mercado Libre y te llega rapidísimo. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Para que tu mascota se sienta que es parte de tu familia, su cuidado es fundamental. Te asesoramos en alimentación y cuidados que le permitirán sentirse uno más en tu casa. Veterinaria La Martineta en 18 de julio 1283. Alimentos, artículos de belleza, antiparasitarios y accesorios para el bienestar de tu mascota en Veterinaria La Martineta en 18 de julio 1283. Somos DIU, Droguería Industrial Uruguaya. No importa el tamaño de tu casa, empresa o industria, tenemos la solución en limpieza y desinfección que necesitas. Llámanos al 472-24266. DIU, tradición de calidad. Río Negro Digital, el portal de información más completo y la forma más efectiva para difundir las empresas y los emprendedores rionegrenses. ¿Necesita promocionar su proyecto empresarial de fraiventos? Contamos con un completo directorio comercial con geolocalización en el mapa de la ciudad y es completamente gratis. Visite rionegro-digital.ui para conocer más y contáctenos por WhatsApp al 094-786-054. Río Negro Digital, toda la información del departamento a un clic de distancia. ¿Sabían que la tarjeta Brow Recompensa Mastercard es la única que te devuelve plata? Con cada compra generás puntos que equivalen a dinero real para usar cuando y donde quieras para que te puedas comprar eso que tanto soñás. Además tiene beneficios buenísimos. Pedí tu Brow Recompensa Mastercard al 2199600 o por recompensa.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Continúa presentando esta mesa de intercambio de martes. Y ahora bajando a tierra, bajando a territorio nacional, lo que está pasando por allí por Israel, que recién analizábamos con Rodolfo Merelo, con Ángel Iván Pavlov y con Carlos Díaz Filiola. Y bueno, ¿cuál es la respuesta esperable del sistema político y cuál es la respuesta que se está dando del sistema político uruguayo ante esta realidad? Carlos, tú ya hiciste una manifestación bastante dura con respecto a todo esto. ¿Carlos está ahí? ¿Carlos se me fue? ¿Se fue Carlos? ¿Qué pasó, Carlos? Se fue. Bueno, Ángel, ¿está por ahí? Bueno, yo dije algo al principio también, sí, aunque hablé bastante, perdón. Hoy, no, tranquilo, tranquilo. Son temas que me gustan. Creo que el Partido Colorado hizo una muy buena declaración. Históricamente el Partido Colorado ha apoyado la existencia de los dos estados. La solución que se defendió en ese momento en la creación del estado fue la de los dos estados. Y Uruguay nunca descartó la existencia del Estado palestino, pero en este momento no hay que mezclarlos tanto. En este momento fue un grupo terrorista el que hizo esta masacre y que sigue cometiendo delitos, porque todavía hay niños secuestrados, todavía hay ancianos secuestrados, hay personas secuestradas en la Franja de Gaza. Pero vamos a circunscribirnos al tema principal de este tramo de la mesa, y es, ¿el sistema político uruguayo está respondiendo a la altura de las circunstancias? Bueno, a eso iba. Todavía hay, y creo que no podemos tener, no tenemos que mezclar las cosas porque eso lleva a confusión. Acá hay que ser claro y contundente, y no se puede justificar este tipo de violencia confundiendo con otras cosas que no tienen nada que ver, porque recordemos que estos anormales son violentos, y si hoy se soluciona ese tema van a encontrar otra cosa que justifique la violencia. Y acá lo que vengo a decir es que hay un problema, me parece humildemente a mí, que es un problema de esa confusión de la que digo que ataca el sistema político también, de contradicciones brutales donde yo vi banderas de la diversidad o banderas feministas apoyando el ataque de Hamás en Israel, cuando una persona de la colectividad LGTBQ
va a cualquiera de esos países y termina ahorcado en una grúa por ser homosexual, por ejemplo. Y donde las feministas no tienen ni voz ni voto. Recordemos que en Arabia Saudita, por ejemplo, la mujer tenía prohibido manejar hasta hace poco tiempo y no puede salir sola a la calle sin un varón que la acompañe. Puede ser un hijo mayor de edad, puede ser un miembro de la familia del marido o el marido, pero no pueden salir caminando solas en algunos países árabes. Lo sé porque lo vi, porque hablé con mujeres de esos países, no me lo contó nadie. Entonces, el sistema político uruguayo, como dije al principio, en estas declaraciones pone el foco hacia lo que piensa ideológicamente, hacia lo que piensa que tiene que ser lo correcto, pero también hacia los valores que defiende. Y nosotros en eso, creo que en Uruguay hay algunos sectores que tienen un mareo y que mezclan la libertad y la lucha de los pueblos y terminan justificando este tipo de cosas. A mí me parece que ese camino es incorrecto y creo que estas versiones que han habido, que primero digo una cosa y después me corrijo y digo otra, van en línea con darse cuenta de que las primeras declaraciones estuvieron erradas. Y creo ahora que el sistema político como que ahora hay un poquito más de consenso de lo que había en relación a las primeras horas de esta situación. Hay sectores básicamente dentro del Frente Amplio que están un poquito mareados con esto y terminan mezclando Venezuela, terminan mezclando Irán, terminan mezclando Palestina con un ataque terrorista de unos anormales asesinos, y eso es un error para mí. Pero bueno, creo que la mayoría del pueblo frente amplista está tan sorprendido y entristecido como cualquier otro uruguayo de lo que estamos viendo. ¿Rodolfo? No, yo comparto que este ataque terrorista creo que fue rechazado por todos. Yo no leí todas las declaratorias. Sí leí, por supuesto, la del Partido Comunista, que detalla bien, pero como... ¿Usted la tiene ahí para pasarla? Sí, la tengo, sí. ¿Me la pasa, no? por favor? Pero vamos a poner en pantalla. Justamente estamos haciendo referencia a las posiciones que se están dando dentro del Frente Amplio, y una de las posiciones es la del Partido Comunista, que ha sido expresada públicamente recientemente. Y que fue criticada también, ¿no? Pero por eso justamente la paso. Entiendo que, o el partido entendió, que hay que contextualizar cada cosa que sucede, y en eso hay unas expresiones del embajador palestino en España que, sin justificar eso, porque tampoco justifica eso, el ataque, decía que hay una ley de la física que a mayor presión, mayor explosión, ¿no? Aludiendo a este ataque terrorista de Hamas. No justificando, por supuesto, eso, pero eso le iba a preguntar, ¿eso no justifica? No lo justifica, no. Pero sí, bueno, si pasa esto, si vos generás durante... Es evidente que puede pasar otra cosa. Es evidente que... Y ellos lo habían anunciado, el Cisjordania lo había anunciado, el gobierno palestino lo venía anunciando, que no se puede presionar de tal forma a... determinados espacios, porque pasan estas cosas. Claro. Indudablemente pasan estas cosas, ¿no? Y me parece que ahí está la diferencia, ¿no? No analizar de manera puntual el hecho. Sí. Ahí tenemos la declaración del Partido Comunista del Uruguay, Montevideo, 7 de octubre de 2023, fue cuando fue emitida. Las acciones de esta madrugada realizadas por Hamas y la declaración de guerra del gobierno de Israel ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas. Rechazamos cualquier acción terrorista y también calificamos como tales. Bien, ahí está. Esto está claro. Está claro que se califica como terrorismo. Que es terrorismo y que lo rechaza. La brutal política de ocupación y exterminio del gobierno de Israel durante décadas también se califica como terrorismo. La brutal política de ocupación y exterminio del gobierno de Israel durante décadas. El cese inmediato de las acciones armadas y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas deben ser inmediatas. El pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz, a resistir la ocupación, a exigir la liberación de los miles de presos en cárceles israelíes, hombres, mujeres y niños, así como a mantener soberanía plena de su territorio. Bueno, ahí capaz que está la diferencia con otros, ¿no? Sí.
¿no? Usted sí, el Partido Comunista sí engloba este problema en el conflicto Palestina-Israel. Y que naturalmente hay, porque se habla, es noticia cuando palestinos, en este caso circunscritos a Hamas, atacan civiles o atacan la población de Israel. No es noticia nunca cuando mueren niños, mujeres y hombres civiles en manos de los colonos de Israel, que de manera constante y año a año durante décadas viene haciendo el gobierno de Israel, ¿no? Con la anuencia de la comunidad internacional, porque no hay una reacción contra Israel. Yo no veo una reacción contra Israel, veo una reacción contra Palestina, porque aparte es como que vamos a aprovechar, ya que estamos, no es solo Gaza, es Palestina, toda. Suceden estas cosas que son aberrantes y son rechazadas por todos. No tengo ninguna duda que son rechazadas por todos. Pero hay que me parece que ahí está la parte. No se contextualiza. Y cuando se generan estas situaciones, y capaz que la hipótesis de Pablo puede ser. Si esto no pasa por este motivo, va a pasar por otro, ¿no? Porque son terroristas y el objetivo es claro y es muy diferente. Ahora, no hay un rechazo a la cárcel más grande del mundo a cielo abierto como es Gaza, y la generó Israel, la genera el pueblo israelí. Voy a romper una lanza por Merelo hoy. Tiene razón, dice Alejandro. Alejandro lo está apoyando. Alejandro, bien. Encontramos, Alejandro. Que no sé quién es Alejandro, pero en esta... No importa, es un oyente fiel de la radio y le agradecemos mucho a Alejandro que esté ahí como siempre. Carlos, a ver si volvió Carlos. Queremos tener la opinión de Carlos con respecto a este tema que planteamos para esta segunda parte de la mesa de intercambio. Carlos Giafiriola, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Y la segunda parte, no sé si llegaste a escuchar el planteo que realizamos al inicio del bloque, y es: ¿el sistema político uruguayo está a la altura de las circunstancias en esta declaración que pretende emitir desde el Senado? A ver, yo lo decía hoy, yo creo que hubo distintas reacciones, algunas que fueron inmediatas, otras que se fueron dando, han ido variando las declaraciones de los distintos actores políticos, pero está bien que exista, no queda otra, tiene que haber declaraciones y hay que salir rápidamente a marcar la cancha. A mí lo que, más allá de las declaraciones de cada partido y de cada dirigente, cada declaración obviamente se van a tener que hacer cargo los que hacen esa declaración, eso es así, como me parece que se hizo cargo el Partido Comunista cuando sacó enseguida su declaración, o sea, cada uno se hará cargo de las cosas que está poniendo en la declaración. A mí la que me preocupa es la que haga Uruguay como país. Por eso me preocupa cuando hace una declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que pone. Me preocupa desde el Poder Ejecutivo, me preocupa lo que el Parlamento uruguayo declare sobre este tema. Me parece que lo primero, y no debiera tener ninguna duda ni ninguna contemplación de ningún tipo ni justificación, es la condena, porque es lo que corresponde, es la condena frente a lo que estamos viendo. Después, bueno, cuando entramos a hacer el análisis de lo histórico, de lo político, de lo religioso, etcétera, etcétera, bueno, ahí obviamente van a aparecer visiones distintas, clarísimamente van a aparecer visiones distintas sobre lo que ocurre en esa zona del planeta, no de ahora, desde hace una vida, porque este es un tema de verdad histórico y que obviamente tiene raíces religiosas y políticas. Bueno, ahí cuando uno va a ese análisis y mete otras cuestiones en la declaración, hay que ser muy cuidadoso. Me parece que yo no estoy en este momento en el Senado, ni tengo la obligación, ni en la Cámara de Diputados, la obligación de ser parte de esa declaración, pero pido a quienes están hoy en el Parlamento que sean cuidadosos a la hora de hacer una declaración. Repito, no cabe duda que lo primero que se tiene que hacer, y fuertemente, es condenar los ataques
de jamás al pueblo de Israel. Eso es clarísimo. Después, cuando entramos en el análisis más fino, hay que tener, obviamente, mucho cuidado en ese análisis porque, repito, hay visiones de todos y depende donde nos paremos, es la visión que uno puede tener. Yo estoy seguro que quizás en esa visión más de fondo, ahí tengamos alguna discrepancia con Merelo, seguramente las puedo tener, pero bueno, me parece que una cosa que la tenga yo con Merelo, otra cosa es cuando se saca una declaración formal desde el Estado uruguayo, desde el Poder Ejecutivo o desde el Parlamento. Hay que tener cuidado, capaz que es preferible que sea más chica, pero que de verdad sea en unanimidad y que condene lo que tiene que condenar. Porque si no podemos generar consecuencias que nadie quiere. Y una reflexión final sobre este tema. Obviamente, cuando suceden cosas que son históricas y donde se arrastran injusticias, donde se arrastra violencia, donde hay, obviamente, para escribir y hablar durante horas y horas sobre lo que viene siendo ese conflicto. Obviamente, cuando pasan cosas como la que pasó el otro día, se desata una vez más una espiral de violencia que yo no quiero, la verdad no quiero. Obviamente que lo primero que tengo que hacer es condenar los ataques que todos vimos, pero bueno, eso desata una espiral de violencia que va a traer de nuevo muerte, va a traer de nuevo víctimas inocentes, va a traer de nuevo más, agregarle más injusticias. Entonces, bueno, todo lo que está pasando es realmente triste, y bueno, uno desde afuera del lugar, mirándolo a la distancia, nada más que le da pena. Y yo como hombre de fe, también lo que hago en estos temas, y me uno a muchos que lo están haciendo, es orar, es rezar y pedir que a ese lugar del mundo llegue la paz y que no haya más víctimas, que no muera más gente, que no haya más bombas, porque la verdad, ahí uno se da cuenta el poco valor que tiene la vida humana, ¿no? Y en algunos lugares. Por eso a mí me preocupa que en mi país también se respete la vida humana, porque si habrá que preservar el valor de la vida humana porque es un tema central, eso define a una sociedad. Tenemos, Carlos, para compartir el comunicado de la Cancillería de Uruguaya, emitida el 7 de octubre, ante los ataques terroristas contra Israel. En nombre del gobierno y el pueblo de la República Oriental del Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores condena los ataques contra civiles y deplora con la mayor firmeza las acciones terroristas en curso contra Israel y su población. Expresa su solidaridad con el Estado de Israel y las víctimas de estos ataques. A la vez, reafirma su rechazo absoluto al terrorismo y su compromiso con la seguridad de Israel. Ante estos hechos, la Embajada de Uruguay en Tel Aviv se encuentra actualizando la información para conocer la situación de los ciudadanos. Emitió este comunicado la Dirección de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 7 de octubre, momento en el cual se conocieron las primeras noticias de estos ataques. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mesa. Nos pasamos un poquito, pero creo que valía la pena, un tema sumamente trascendente, importante para analizar, para tener sus puntos de vista sobre esta situación. Gracias, Carlos Díaz Filiola, gracias, Ángel Iván Pavlov, gracias, Rodolfo Merelo. Muy bien, gracias a ustedes. Saludos. Que pasen Buena bien. semana para todos. Igualmente. Igualmente.